marketing gubernamental procede como una filosofía en el ámbito empresarial, en el que el desarrollo de la organización está enmarcado a la satisfacción de las necesidades del consumidor. Es así que la American Marketing Association le dio una nueva ocupación a las organizaciones en el que se desarrolle la comunicación y se den valores a los consumidores para así obtener mejores resultados en las relaciones establecidas con la organización y los stakeholders. Señala la importancia de esta primicia, pero la redirecciona, ¿por qué no?, a las organizaciones públicas, lugar en el que se encuentra el producto a ofrecer lo que presenta a la ciudad, los consumidores de los bienes y los servicios al público. Eso escribió la doctora Mariyuri Morejón en la revista Contexto de la Universidad La Gran Colombia. Se torna importante analizar de qué manera el marketing gubernamental se relaciona con la eficacia real de las administraciones públicas locales. En ese contexto, el rediseño constante de los eslóganes y las heráldicas de los gobiernos da parteaguas a la continuidad institucional y a los protocolos magistrales, pero cuya imagen no necesariamente corresponde al cumplimiento de las promesas de campaña, al logro de las metas del programa de gobierno, y mucho menos al cumplimiento de los planes de desarrollo. Por otra parte, la imagen gubernamental es importante para la eficaz comunicación con las instituciones y con los ciudadanos. En este espacio para el análisis revisamos el marketing gubernamental entre la legitimidad y el protocolo. Y nos preguntamos, ¿son necesarias las estrategias de mercadeo por parte de las instituciones? Si es así, ¿hasta dónde? En el Instituto Municipal de Administración Pública de León, Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a la primera emisión de la segunda temporada de La Tertulia. Hoy en La Tertulia analizamos marketing gubernamental entre la legitimidad y el protocolo y nos preguntamos, ¿son necesarias las estrategias de mercadeo? Y si es así, ¿hasta dónde? Bueno, pues hoy me acompaña para analizar este tema y en el IMAP además innovamos con la semblanza de los perfiles de Twitter para quien guste seguir a nuestros tertulianos. George Natera, Social Media Manager and Growth Hacking Marketing Digital Business. Para ser recordado hay que estar siempre presentes. Bienvenido, George. ¿Qué tal? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, George. Está también con nosotros Benjamín Ramírez, estratega político especializado en comunicación política, I Love Compol. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, buen día. También se encuentra con nosotros Gilberto Gómez Lara, que es lector de oficio, editor de comunicación política, de Comunicamos Política. Este espacio es público, ajeno a cualquier partido político. Bienvenido, Gilberto Gómez Lara. Un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Cristian. También se encuentra con nosotros Felipe Reyes Barragán, titular de Punto Protocolo, agencia especializada en protocolo, etiqueta, así como en ceremonial. Nuestro expertise, el protocolo, las relaciones públicas, conversemos. Bienvenido, Felipe. ¿Qué tal? Gracias, buenos días a todos. Gracias, Felipe, además profesor del IMAP. Juan Pablo Ponce, finalmente, relacionista público, comunicación social, imagen y posicionamiento. Haz que las cosas sucedan. Bienvenido, Juan Pablo Ponce. Muchas gracias, Cristian. Gracias al IMAP. Y pues muy buenos días aquí a todos los compañeros. Saludos. Y bueno, pues aquí con gusto. Excelente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Enseguida empezamos a dialogar, pero antes en contexto. Hoy por hoy los gobiernos se quedan mucho en la agenda del gobernante de turno, en solamente cubrir las palabras del gobernante de turno, en 2 o 3 campañas publicitarias en relación con la rendición de cuentas.
pero ni siquiera las rendiciones de cuentas son exitosas porque no se abre la interacción, ni siquiera las campañas de comunicación son exitosas porque todo el tiempo tiene que estar apareciendo la figura política, porque a veces carecen de creatividad, porque les falta colorido, porque les falta intencionalidad, porque falta investigación. Yo los invito para que profundicemos un poco más en la calidad de la comunicación gubernamental que tenemos en América Latina. Existen muy buenas prácticas en varios países y en varios territorios. Sin embargo, existe una necesidad creciente por generar una mayor creatividad, por ser un poco más científicos y por profundizar mucho más en a quién nos dirigimos, cómo nos estamos dirigiendo, de qué forma, qué decimos, cómo lo decimos y sobre todo en la necesidad de tener verdaderos indicadores de gestión y de impacto de la comunicación gubernamental. Entonces vamos ahora con la regla del minuto. Por favor, todos un minuto para dar una introducción en el sentido de dar una respuesta, un acercamiento a estas incógnitas que nos preguntamos en torno al marketing gubernamental. Adelante, por favor, George Natera. Muchas gracias. Bien, pues dentro de lo que cabe, creo que la mercadotecnia está sobrevalorada desde el punto de vista en donde creemos que todos son ventas y que todos vendemos. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta que sin una correcta codificación del mensaje, esta venta no se puede llevar a cabo en determinado momento, ¿no? Entonces, en la combinación o en la conjugación de las ideas, nos encontramos con que normalmente vamos guiándonos hacia una respuesta que buscamos normalmente en las ventas o en el convencimiento, en la persuasión, cuando en realidad lo que necesitamos es tener empatía y tener un correcto mensaje en el cual tengamos un objetivo muy claro. Entonces creo que muchas veces en el tema del marketing, en propios términos, nos damos cuenta que muchas veces confundimos los conceptos y confundimos los objetivos con los cuales trabajamos en ese aspecto, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hacer ver que necesitamos concebir primeramente un correcto objetivo para lograr una correcta comunicación y así poder, en este caso, saber si lo que necesitamos es vender. Excelente, muchísimas gracias, George, por este minuto de introducción. Adelante, Benjamín Ramírez. Gracias. Yo creo que el elemento fundamental para dejar muy claro este tema es entender qué es cada cosa y que no están peleadas una con la otra. Hacen sinergia y, como dice el dicho popular, juntos pero no revueltos. O sea, son dos elementos que caminan a la par, pero que no tienen el mismo objetivo. Entonces, yo creo que sí es muy importante tener claro qué es la comunicación de manera general, el marketing de manera general, y ya en el punto especializado, entender muy claro cómo se maneja y qué es la comunicación política y qué es el marketing político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la comunicación política tiene claro generar una sinergia en el ambiente utilizando los factores o los elementos políticos. Y hay tres elementos fundamentales, ¿no? La sociedad, los medios de comunicación y los políticos, gobiernos, todo lo que entre dentro esté dentro de ese aspecto o espectro. Y el marketing político tiene el objetivo claro, vender, ya sea gobernantes, no gobiernos, gobernantes o candidatos. Y el objetivo es claro, vender, ¿sí? Y la comunicación tiene otras finalidades, otros aspectos. Y yo creo que es aquí donde se hace esa sinergia, pero debemos entender que no es lo mismo el marketing y la comunicación. Excelente, muchísimas gracias, Benjamín. Adelante, Gilberto Gómez Lara. Gracias, Cristian. Un saludo a toda la audiencia también que nos está escuchando y también a los colegas panelistas. Pues este es un debate que realmente le ha quitado el sueño a muchísimas personas y a muchísimos expertos, tanto analistas del mundo académico como también a profesionales que se dedican a la consultoría política. Y la verdad es que considero que no necesariamente deberíamos estar hablando de una
una pelea campal entre si es marketing político o es comunicación política o se habla de marketing gubernamental, sino más bien hay que dejar todo en su justo lugar, principalmente cuando tratamos de la utilidad, ¿no? Porque como tal, si hablamos del todo, de lo que se comunica desde las instancias de gobierno en distintos momentos, tanto en campañas como en el momento en que también se está gobernando, o también las situaciones de crisis o de riesgo. Entonces, aquí hace falta pensar que el todo cabe dentro de la comunicación política, pero que el marketing gubernamental, como parte del marketing político, más bien es una herramienta que sirve a la comunicación política, y de esto aquí podemos sacar muchas conclusiones. Excelente. Muchísimas gracias, Gilberto Gómez Lara. Adelante, Felipe Reyes Barragán. Gracias, saludos a todos. Pues como bien dice Gilberto, creo que este es un debate que no va a acabar el día de hoy, ¿no? También hay muchas visiones. También tenemos que entender que cuando los conceptos se generalizan como comunicación, como marketing, pues hay otro contexto, ¿no? Ahora con el avance de la sociedad, con estas velocidades que estamos teniendo en tema de comunicación, de política, de gobierno, pues han salido nuevos conceptos, nuevas formas de ver las cosas. Y también coincido, al final del día, lo que hace la mercadotecnia, la comunicación, el protocolo, las relaciones públicas, el tema de gobierno, si lo acotamos a ese aspecto en particular, pues básicamente tiene que ver con facilitar y hacer que las cosas sean más dinámicas, más eficientes, más armoniosas y que se cumplan tanto los objetivos, pero que también los mensajes que se vayan a dar, que se vayan a transmitir, sean de la mejor manera. Y que ya cada una de ellas, pues tendrá, hablando de mercadotecnia, comunicación, marketing político, comunicación política, electoral, todas las variantes que podemos encontrar, pues tendrá una razón de ser. Creo que el chiste, y también lo decía muy bien Benjamín, es encontrar qué queremos hacer y entonces no confrontar una con otra, simplemente apoyarnos de las diversas ciencias y disciplinas y procesos que tenemos a la mano para justamente hacer mejor el trabajo. Muchísimas gracias, Felipe Reyes Barragán. Adelante, Juan Pablo Ponce. Bueno, yo también creo que aquí hay algo importante, ¿no? Viendo el título de la charla, o sea, entre la legitimidad y el protocolo, son esas las estrategias de mercadeo por parte de las instituciones, hasta donde yo creo que vamos por etapas, cada una tiene su propio peso, también coincido en ese sentido. Estás en campaña, pues requieres marketing indudablemente, ¿no? Y tienes que hacer estrategia de mercadeo, de filtros públicos, afinarlos, etc. Y trabajar por otro lado el mensaje, ¿no? Llega el gobierno y pues tu prioridad es el ciudadano, ¿sí? O sea, desde que estás en campaña, el ciudadano hay que tomarlo en cuenta, no lo digo, lo da por implícito, pero yo sí quiero darle ese peso específico porque ya cuando eres gobierno, pues te debes al ciudadano y el ciudadano tienes de todos los estratos sociales, no tienes ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, todos son iguales, pero todos tienen lenguajes diferentes, entonces tienes que también adaptarte a ellos, ir hacia ellos, ponerte a nivel de ellos y a través de distintas estrategias como comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas, un evento, etc., pues tienes que saber llegarles y transmitir el mensaje que deseas, ¿no? Sea un programa, sea una acción, sea un avance de un logro, qué sé yo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos por este minuto de introducción. Y bueno, vamos a meter un poquito de picardía o de debate aquí. El asunto por lo cual estamos hoy debatiendo precisamente surgió en la página, en la cuenta oficial del IMAP en Twitter, y parecería que hay pura buena cordialidad aquí, pero no, en ese momento en Twitter las posturas eran claras, ¿no? Los gobiernos no deberían de hacer marketing gubernamental, se deben a la ciudadanía, deben de dar resultados. Un poco por ahí va el debate, y por otra parte, sin decir nombres obviamente, ¿verdad? Pero están aquí los implicados que decían, no, pero es importante el marketing gubernamental. En este sentido, ¿qué piensan? Aparentemente ahorita estamos en un punto como de inflexión y estamos cordializando ambas posturas. Sin embargo, yo les preguntaría, ¿en qué punto, en efecto, el marketing no debe de jugar, ¿no? En efecto, un poco como lo que decía Juan Pablo Ponce, en los gobiernos es resultados a la ciudadanía. ¿Y hasta qué punto sí es necesario el marketing? Hablando de los gobiernos, posterior a las campañas, ¿qué es lo que piensan? Yo aquí entro porque fue el que inicié la polémica. Fue el que inicié la polémica en Twitter. Yo parto de ese punto. En el gobierno, y lo voy a diferenciar así. La comunicación política tiene varias ramas. Comunicación de gobierno,
comunicación electoral, comunicación institucional, comunicación legislativa, o sea, va a diversas ramas. Y el marketing político es solo uno, ¿eh? Marketing político. No hay marketing político de gobierno, no hay marketing político electoral, no hay marketing político, o sea, es claro, es uno, marketing político. Entonces, y aquí voy al punto. El marketing político es vender. ¿Y qué vende el marketing político? Lo decía, candidatos o gobernantes, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los esquemas del marketing político es el posicionamiento y la venta de un producto, que lo podemos llamar gobernante o candidato, como lo queramos llamar. Nada más aquí sí entro a ese detalle interesante. No es lo mismo vender un par de zapatos, un desodorante, un jabón, que un candidato que tiene esencia, que no es rosita y saca manchas, sino todo lo que implica vender una figura, un ser humano, porque sí es venderlo, de eso no me espanto ni mucho menos. Pero sí, aquí viene al punto, voy al punto que decía Gil. O sea, quien rige el todo es la comunicación política. Y yo iría más allá. Quien rige el todo es la estrategia. Tienes tú una estrategia para lograr tus objetivos, que son primero como candidato y después como gobernante. Y como gobernante sigues teniendo un tema de posicionamiento. O sea, hay que hablar claro si es una realidad. Pero ahí ya implican otras responsabilidades, como lo dice bien Juan Pablo. O sea, tú eres el ciudadano, y aquí viene el punto esencial en la comunicación política de gobierno, y que yo me baso siempre en él, lo que dice el maestro Riorda, ¿no? Que es generar consenso. ¿Sí? ¿Por qué? Generar consenso hasta con los que ya no votaron por ti. ¿Por qué? Porque a ellos también les gobiernas. Y si logras obtener ese consenso de los que no votaron por ti, entonces hiciste un excelente actuar de gobierno, y por ende tu comunicación va a ser mucho más precisa. Entonces, yo ahí es donde entro. Démosle la dimensión y el justo espacio a las cosas como tal, porque yo en el tema, claro, ya es al punto es, yo no existe marketing gubernamental, existe marketing político. Entonces, marketing gubernamental no, porque no vendes gobiernos. Los gobiernos dan resultados y tienen otra responsabilidad. No se trata de vender gobiernos, se trata de vender, y ahí es donde entra el marketing político, a quien gobierna como una figura capaz, responsable, con visión, con capacidades. Ahí es donde entra el marketing político, y ahí no estoy en desacuerdo que se aplique. Pero un marketing gubernamental como tal no existe, y es ahí donde no mezclemos, es lo que decía, juntos pero no revueltos. Dejemos claro para qué nos sirve cada elemento, cómo funcionamos y cómo nos hacemos fuertes, porque la comunicación hace fuerte al marketing, el marketing hace fuerte a la comunicación, y es un claro ejemplo de la sociedad que tengo con George. Él es mercadólogo, yo soy comunicador, y hemos encontrado el punto intermedio y de la sinergia perfecta, y de entender cómo la comunicación hace que el marketing se potencialice, y cómo el marketing hace que la comunicación se potencialice. Entonces, yo creo que es un tema que es un debate muy interesante, pero sobre todo entre profesionales, sí hacerlo claro y no dejarlo tan a la ligera. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde la política debe de profesionalizarse, eh, pero también quienes hacemos comunicación política debemos de profesionalizarnos y dejar claro a dónde vamos y cómo vamos y cómo participamos, ¿no? Bueno, veo por ahí muy inquieto a George Nájera, por ahí que como que algo le incomoda. Adelante, George. No, bueno, sí, pero no. Lo puedo decir así. Una de las cosas y de lo que normalmente debatimos Benjamín y yo, digo, lo bueno es que estamos entre colegas, digo, Felipe, Gilberto, Juan Pablo, muchas veces en las redes caemos mucho en el juego de estar tras la pantalla, pero ahorita que nos tenemos de frente podemos intercambiar este tipo de experiencias finalmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que ciertamente debatimos muy seguido Benjamín y yo es esta parte, pero siendo mercadólogo y con la responsabilidad que esto conlleva, y espero no agredir a mis colegas, yo siempre me he casado con la idea de que el marketing no tiene apellidos.
Es decir, no hay marketing digital, no hay marketing político, no hay marketing gubernamental, no hay marketing con apellidos, y lo voy a decir muy claro, porque al final el objetivo es exactamente el mismo y las herramientas terminan siendo exactamente las mismas. Lo único que cambian son los objetivos. O sea, porque al final del día, ciertamente sí hay comunicación con apellidos. ¿Por qué? Porque al final encuentras un contexto del por qué la conversación. O sea, al final del día no vas a hablar de comida y no le puedes decir gastronómico. O sea, tienes que darle esa combinación o esa conceptualización para poderte entender y generar esa persuasión adecuada. Sin embargo, en el marketing, lo único que cambia es o lo estás haciendo de frente, o lo estás haciendo de manera empresarial, o lo estás haciendo de manera gubernamental. O sea, pero el contexto al final del día es exactamente el mismo. Tienes que persuadir y vender y convencer de que eres la mejor opción. Entonces, bueno, pero sí, lo que sí me queda muy claro es que muchas veces el comunicólogo o el comunicador incluso quiere hacer marketing. Y el marketer muchas veces quiere hacer comunicación. Y no nada más esto, a lo mejor voy a poner una tercera disciplina. El diseñador cree que va a hacer comunicación y que va a hacer marketing haciéndolo bonito, ¿no? Entonces, vaya, a lo que quiero llegar con esto es, ciertamente, y muchas veces nos hemos entorpecido en el trabajo y hemos prostituido las disciplinas por el hecho de creer que es muy fácil combinar, o por el hecho de que es muy fácil participar en cada una de ellas, ¿no? Digo, y lo digo con mucho respeto, por ejemplo, para el expertise de Felipe en ese caso, ¿no? O sea, en el términos de protocolo y en términos de muchas de las participaciones que tenemos dentro de las relaciones públicas, creemos si se combina con el marketing o con la comunicación, cuando la realidad es que necesitamos de todos. Y al final del día, y con esto concluyo, me queda muy claro que nosotros seremos los principales respetuosos de las demás disciplinas. Sin embargo, en la praxis, muchas veces el cliente, pues finalmente incluso nos quita el poder a todos en automático. Cree que todos lo hacen a él. Y finalmente es lo que lo hace complicado a la hora de poder ejecutar cualquier campaña, ¿no? Muy bien, George. Excelente posicionamiento por ahí, Felipe Reyes Barragán. Sí, Adelante. sí. De hecho, estaba buscando la comparación en Twitter, ¿no? Donde de repente yo publiqué algo y me fui a comer y regresé y ya tenía como 20 mensajes. Y dije, pues, ¿qué pasó? ¿Ahora qué puse? ¿No? Dije, pero sí coincido con lo que dice George. Yo hasta la comunicación también tendría que ser como concepto general, el diseño, el marketing como tal. Sin embargo, ya cuando vamos encontrando un nicho de especialización, es cuando quizás ya nos queremos apropiar, ¿no? Y lo digo en general, pues, ¿no? Ya hablamos de relaciones públicas en gobierno, ¿no? Porque a lo mejor ya estamos trabajando en gobierno y porque hemos estudiado cómo es el tema de la comunicación y de la mercadotecnia y tratamos como de enfocarlo, ¿no? O cuando hablamos de RP empresariales o cuando hablamos de RP social o comunitario. Entonces, creo que esa es una manera, no sé si buena o mala, pues, de querer como especializar y sobre todo de tener un nicho. Lo que sí también creo que no es correcto es que lo queramos todo englobar en una sola disciplina, ¿no? O en una sola ciencia. Por ejemplo, vino y decía George, ahorita con el tema de mercadotecnia. Yo cuando estudiaba relaciones públicas y comunicación y todo esto, me decían, es que todo es mercadotecnia. Y había maestros que me decían, es que los eventos están dentro de la comunicación. Y es que las relaciones públicas están dentro de la comunicación y están dentro de la mercadotecnia. Entonces, como que cada quien quiere jalar su parcela la mayor cantidad de agua. Creo que aquí lo que tendremos que privilegiar justamente es cuidar, sí, el uso correcto de los conceptos y, por supuesto, potencializar en la medida de lo posible que se haya especializaciones, ¿no? Porque también lo comentaba bien Benjamín hace rato, ¿no? La comunicación, pues, tendrá que ser, al final de cuentas, sea política, sea empresarial, sea social, quiere transmitir un mensaje, ¿no? Pero los contextos, los entornos, las particularidades, es lo que lo va haciendo especializante en algunos casos. Creo que uno de los errores es tratarla de manera general, ¿no? Porque pues no puedes hablar de la misma manera a la ciudadanía cuando está en época electoral que cuando es de gobierno, que debería ser lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas estás haciendo parte de... Sin embargo, creo que ese tipo de encuentros, de debates, de conversaciones, nos permiten entender qué es lo que estamos haciendo y sobre todo cómo acotarlo, ¿no? Para que tampoco de repente, y quizás lo veo más por la parte profesional, ¿no? Y seguramente le pasa mucho a Juan Pablo, a Benjamín y a George, que de repente una persona que es comunicólogo vio que hay una línea muy delgada entre el diseño y la comunicación, la mercadotecnia, pues quiere hacer todo lo que él piensa que es, ¿no? Entonces creo que también esa parte es la que tenemos que cuidar. Y hace rato decía más brevemente Juan Pablo el tema de los ciudadanos.
que creo que es el gran problema de todos los gobiernos, de todas las instancias, ¿no? Nos hablan bien en campaña, pero ya cuando ya están en el gobierno, se olvidan de los que son disidentes o neutrales o apartidistas, y entonces nada más se enfocan en su base electoral, y esa parte es la que tenemos que estar cuidando, ¿no? Excelente, muy bien, Felipe. Adelante, Juan Pablo Ponce. Bueno, miren, yo lo que les quiero compartir es lo siguiente. Yo en el expertise que he tenido en estos años, que ya casi 20 años en esto de comunicación social, me ha tocado la mayor parte de mi trayectoria profesional estar dentro del sistema que estar afuera, ¿no? Y a veces estar afuera ves cosas que no ves adentro y adentro no ves cosas que ves afuera. Entonces, yo lo que puedo decirles es, uno como responsable o titular de comunicación social, en este caso que me toca a mí una dependencia, no toda una dirección, es simplemente pues darle el peso justo a lo que es, ¿no? O sea, hay proyectos, hay programas en el que sí necesitas un mercadeo, ¿sí? Y ya sea el apellido que sea, digo, es un mercadeo, tienes que mandar a hacer un estudio, un focus group, lo que sea, ¿sí? Y no está peleado con que lo vayas a comunicar mal. O sea, una cosa es el mercadeo, otra cosa es lo que uno hace, ¿no? Uno como titular o responsable de la comunicación social, pues ser responsable también de la imagen. Entonces también tienes que siempre ver todo lo que conlleva y saber medir si va a ser para bien, si va a ser demasiado posicionado o necesitas un perfil bajo, ¿no? Entonces también esa parte yo creo que hay que voltearla a ver. Uno, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es la necesidad o el objetivo ya cuando eres gobierno? ¿Sí? ¿Qué te puede servir? ¿Qué no te puede servir? Por ejemplo, pues hoy en día lo que decía la Raki, ¿no? O sea, la mercadotecnia se echa mentiritas de vez en cuando o agranda las cosas, digo. Creo que también hay que saberlo separar. El gobierno, yo creo que también tienes que estar siempre, pues, ponerte en los zapatos del ciudadano, tratar de que te entiendan, de que entiendan tu mensaje. El objetivo, por ejemplo, una situación, ¿no? Oye, pues un parque metropolitano hay que hacerlo, ¿no? Ah, pues ¿dónde hay terrenos? Pues a lo mejor ahí vas a tener que intervenir, no sé si lo sea, en un estudio de mercado, si va a pasar por ahí mucha gente, si va a tener éxito o no, o por poner otro ejemplo, ¿no? Una línea de transporte, qué sé yo. Otra cosa, pues será más fácil, no sé, pues ya hiciste un evento porque tuviste ciertos logros, pues los tienes que comunicar, ¿sí? La mercadotecnia yo considero que es un brazo, no lo es todo. Hoy en día, ¿cómo se llaman las direcciones en gobierno? Pues se llama comunicación social, no se llama marketing, ¿sí? No se llama imagen, o sea, ya lo vemos como un todo, ¿no? Que yo también si lo veo desde fuera diría, pues son relaciones públicas y de ahí ya se ramifica comunicación, marketing, imagen, etc., ¿no? Correcto. Pero no es así. Entonces, creo que sí, marketing gubernamental yo lo vería como un tema de vender, pero también entra acá el juego de la comunicación. Si no lo sabes comunicar, pues vas a estar frito. Yo creo que siempre tiene que ser una conjugación, siempre tiene que ser voltear a ver el objetivo y siempre al ciudadano. ¿Cómo le vas a hablar? Desde un post que estás diseñando, pues si lo pones con términos jurídicos o términos muy técnicos, pues nadie te lo va a entender. Sí, si tu público es un público que tiene la primaria, la secundaria, ¿no? Entonces, yo considero que hay que separar las cosas, todo se necesita de todo, y al final del camino, pues quien lleva la responsabilidad es el comunicólogo o la persona que está al frente de comunicación social. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Por ahí Benjamín tenía levantado la mano, pero Gilberto me falta también. No sé si quiere. Adelante, Gilberto. Y cómo no, mira, insisto, yo creo que aquí el debate es conceptual primeramente. No me gusta la palabra marketing gubernamental, pero no así la utilidad del marketing tal cual. Y no solamente la utilidad, sino lo necesario y casi hasta indispensable que terminan siendo los recursos del marketing de manera integral. Me voy un poco más hacia atrás. Creo que esta discordia surge cuando en algún momento el éxito de ver cómo el marketing puede, al final del día, sirve para muchas áreas del ámbito social y profesional. Creo que llega un momento donde el marketing comienza a mostrar resultados ideales, ¿no? Y hasta utópicos en lo que respecta a la opinión pública, sobre todo. El decir, en los éxitos de campaña, cuando llegan y tienen grandes resultados a través de distintas estrategias, y entonces dicen, mira, aquí está el hilo negro, ¿no? Aquí tenemos la manera
ideal de cómo hacer que la política guste a las audiencias, guste a las personas. Pero llega un momento donde después de que tienes grandes campañas, de que tienes grandes ventas de candidatos y grandes resultados, entonces hay un instante donde el candidato llega a ser gobernante, ¿no? Y entonces ahí es donde otra vez volvemos a la crisis de siempre, que pasa prácticamente, ha pasado hace 50 años, ha pasado hace 20 y sigue pasando ahorita, donde decimos, por fin tenemos al candidato mejor vendido, mejor posicionado, al favorito, y cuando llega el momento de gobernar, entonces la cosa es totalmente diferente, por lo cual entonces yo últimamente he llegado a una conclusión de que no es lo mismo hacer buena comunicación política que tener un buen gobierno, es decir, comunicación no es igual a buen gobierno. Entonces, es ahí donde los detractores de esta palabra de marketing político, entonces dicen, a ver, espérate, no es suficiente con que vendas bien la imagen de un gobierno o la imagen de un candidato, sino hace falta también tener buenas acciones. Y yo creo que con esto cierro esto que creo que es importantísimo llamar a las cosas por su nombre. Y ahí es donde viene la importancia de los conceptos, ¿no? Me gusta lo que dice George, que el marketing al final de cuentas, sin apellidos, sería hasta mejor entendido. ¿Por qué? Porque es una disciplina, es una ciencia como tal que tiene cabida en distintos momentos donde se necesitan los recursos del marketing, pero al final de cuentas, entonces, lo que estamos teniendo es algo único que sigue siendo el recurso del marketing, y que tiene cabida en campañas, que tiene cabida en gobierno. Ahora bien, ¿es importante utilizar estos recursos? Sí, pero en la parte de la legitimidad o de la legalidad es ver hasta dónde nos permite también, nos permite la ley trabajar con estas herramientas como parte de la comunicación social. ¿Y por qué lo digo? Porque también es importante pensar, y aquí pongo en el debate sobre la mesa la palabra ética, porque si estamos hablando en temas empresariales, el marketing y la estrategia de comunicación puede llegar a confines inimaginables, pero cuando hablamos dentro de comunicación social, comunicación del gobierno, la palabra legitimidad nos pone pautas y pone acotaciones muy específicas, y a veces quienes nos dedicamos al análisis o ya también quienes se dedican a la consultoría política a veces no quieren ver esos límites, se van todavía más allá de lo permitido por la ley. Entonces yo creo que aquí también tendríamos que poner la palabra ética dentro del ejercicio y de la clasificación de estos términos. Excelente, Gilberto, muchísimas gracias. Está buenísimo el debate, por ahí tengo a Benjamín, a George, pero antes de continuar con el debate, vamos a esta cápsula de Vox Populi. Considero que el marketing gubernamental es útil para las instituciones, es útil para los gobiernos, les permite construir y mantener cierto consenso y les permite también construir y mantener cierta legitimidad. En este sentido, considero que brinda un conjunto de herramientas importantes para la construcción y el mantenimiento de cierto orden normativo dentro del sistema político. En mi opinión, el marketing gubernamental es útil principalmente desde el punto de vista del ejercicio del poder institucionalizado. Muchísimas gracias a nuestro experto en esta cápsula de Vox Populi. Enseguida, pues bueno, estamos debatiendo el tema de marketing gubernamental. ¿Es correcto o no es correcto? Por ahí tenemos algunas provocaciones y por ahí Benjamín había levantado la mano. Adelante, Benjamín. Gracias. Yo iría en el todo y vuelvo a insistir, yo creo que más que la comunicación o el marketing rijan el qué hacer o qué no hacer, insisto, es la estrategia. La estrategia te determina cuáles son tus objetivos a seguir, cómo lo vas a hacer, establecer un esquema de tiempo, circunstancias y elementos para hacerlo, y ahí es donde entran las tomas de decisiones importantes. ¿Qué buscas en tu equipo?
un politólogo, un comunicador, un sociólogo, un antropólogo, un relacionista público, un mercadólogo, un publicista. Y por eso ahora, no en México, pero sí en otras partes del mundo, los equipos de campaña y gubernamentales en el área ya de comunicación no son un comunicador o un comunicólogo. Son equipos multidisciplinarios. ¿Para qué? Para lograr la mejor proyección de los mensajes por los canales adecuados, con los públicos y segmentos claros, pero también logrando esos aspectos estéticos. O sea, yo no digo, y coincido con Gil, yo creo que no es el no, pero sí es dejarlo en su justa dimensión. Y, por ejemplo, hay un elemento fundamental en la comunicación y que poco se aborda, y es donde es experto el maestro Felipe, que es los eventos, ¿no? Los eventos se les da por la gran mayoría, ¡ay, sí, es un evento! ¡Ay, un informe! ¡Ay, sí, ay, traemos un montón de gente, listo! Y ay, hacemos un videíto bonito y que el presidente hable media hora, ¿no? Así es como comúnmente se hace, ¿eh? Y digo, no es algo que me haya tocado escuchar, me ha tocado verlo y vivirlo, ¿no? Entonces es ahí cuando entras y dices, no, a ver, un informe implica lo que dice Gil, implica una responsabilidad, o sea, está marcado por la ley, no es un evento nada más de relumbrón, y hay un protocolo, y debemos de cumplir con una imagen, y debemos de cumplir con cierta ordenanza. ¿Por qué pones estos colores? ¿Por qué pones esta iluminación así? ¿Por qué en tal lugar? ¿Por qué Entonces, todo esta frase tan trillada, pero que tiene un peso muy claro, todo comunica, esa es una realidad, ¿no? Si el presidente llegó sin corbata, mandó un mensaje. Si llegó, o sea, todo te manda mensajes, entonces lo tienes que prever. Y aquí es donde entran todos los elementos para la estrategia que quieres. Insisto, ya como gobernante tienes otra gran responsabilidad, pero nunca dejas de estar en campaña. Tenés así que dentro de la comunicación política se tiene un elemento de trabajo o una herramienta que es la campaña permanente. Estás en campaña constante, pero ¿qué le va a dar resultado a tu campaña permanente? Hacer un buen gobierno. O sea, no puedes hablar como candidato cuando ya eres gobernante. Tienes que tomar una acción de gobernante y resolver problemáticas y atender a la ciudadanía y buscar ese consenso para lograr el beneficio social, la justicia social, el bien común, como le queramos llamar, en tu municipio, en tu estado, en tu país, ¿no? Y la otra, ese consenso también implica no nada más con tus gobernados, implica también con las otras fuerzas políticas. Ese es el consenso que debes de lograr, convencerlos. ¿Por qué este presupuesto? ¿Por qué este proyecto es mejor? ¿O por qué este proyecto es secundario? O un proyecto que ellos te hacen, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y lo principal de todo esto es la comunicación, que es un proceso que a veces nos olvidamos. En este momento estamos comunicando. ¿Por qué? Porque estamos teniendo retroalimentación, ¿no? A veces se confunde la situación más preocupante que a mí me da es cuando se confunde comunicación e información, ¿no? Mandaste un tweet y todo el mundo te comenta, no, es que yo ya comuniqué. ¿Y a qué horas le respondiste? ¿Te diste el tiempo de responder? ¿A qué horas empezaste ese feedback, esa conversación? Mientras no haya feedback, no va a haber comunicación. Entonces, yo creo que el tema es sí dejar las dimensiones claras de lo que entramos y no, y sobre todo darle ese toque profesional que queremos. Porque al final del día yo creo que aquella polémica que empezó fue a lo mejor muy menor y terminó en un debate, está terminando en un debate muy interesante, pero a lo que nos va a llevar la conclusión de este debate, todo empezó por las diferencias y vamos a llegar a una unificación que es que existan buenos políticos profesionales que se dejen ayudar por expertos como Felipe, como Gil, como George, como Juan Pablo, como Cristian, en permitir hacer las cosas para que logren mejores resultados. Y esos resultados
serán lo que tú mencionabas en aquel debate, Cristian. Esa imagen que generas será el resultado con coherencia y todo lo demás para que puedas posicionarte y poder salir a la reelección o poder buscar otro cargo público o la otra, o ser un líder de opinión al respecto en el ambiente político, ¿no? Excelente. Gracias, Benjamín, por esta reflexión tan nutrida. Y por ahí tenemos a George Natra. Adelante, George. Gracias. Y fíjate que creo que hay que ponerle un poquito de salecita y este debate, ¿en qué sentido? Muchas veces, donde está mi buen compadre Benjamín hablando, precisamente es donde normalmente terminamos chocando en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque la principal herramienta y la principal necesidad de la comunicación se llama empatía. Y para poder tener empatía, se requiere de segmentación de públicos o segmentación de mercado. Es ahí donde yo considero que muchas veces es necesario la mercadotecnia o el mercadear la estrategia política. Porque precisamente si no tienes una correcta segmentación, va a ocurrir lo que comentaba Gil hace rato, que crees que te están mintiendo, pero en realidad es que muchas veces, o como terminamos diciendo los mercadólogos, no eres mi público meta, no eres mi mercado meta. Entonces, cuando muchas veces en una comunicación estratégica se le está generando un mensaje específico a un público específico, te vas dando cuenta que muchas veces sí, todos tenemos capacidad de leer métricas y de leer estadística, pero no como un sociólogo, no como un antropólogo, no como un mercadólogo. O sea, cada uno tiene una propia visión con los mismos datos en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero aquí lo que se trata de construir se llama empatía, y la comunicación social en ese aspecto muchas veces carece, o permítanmelo decir así, tiene poco tiempo para poder segmentar de manera adecuada los mensajes, sobre todo en día a día, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas veces te das cuenta que no tienes tiempo ni para leer estadísticas, ni tienes tiempo para saber si tu feedback es el correcto o no, o incluso no tienes el tiempo para hacer el feedback adecuado. Sin embargo, aquí el ejercicio consiste en que si nosotros no concebimos las herramientas de comunicación junto con las de la mercadotecnia en específico, no podríamos tener una estrategia adecuada para poder tener una empatía segmentada, vamos a llamarle, ¿no? O sea, es decir, tenemos que hablarle al público como le gusta que le hablen al público. Y en mi materia en específico, que es el ambiente digital sobre todo, te das muchas veces cuenta que quieres adaptar los ecosistemas a una metodología única. Es decir, cuando tú vas a una red social que tiene una forma de comunicar, que tiene una forma o un público en específico y quieres comunicar todo de la misma manera, ¿no? Entonces, te das cuenta que incluso los programas de gobierno no van dirigidos incluso a las mismas personas. No es lo mismo hablarle a un estudiante, no es lo mismo hablarle a un papá de familia con una necesidad de un niño en específico que hablarle a un adulto mayor. Y en ese aspecto, pues no sé si ustedes estén de acuerdo, pero es parte de mi materia, solamente la mercadotecnia tiene la forma de segmentar de manera adecuada para poder comunicarle a la comunicación qué tipo de codificación en el mensaje se tiene que llevar, ¿no? Entonces, es cuando no necesariamente tenemos que vender, no necesariamente tenemos que hacer mercadería de la comunicación, pero sí definitivamente en el ejercicio propio de la codificación del mensaje necesitamos segmentar de manera adecuada, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, George. Felipe Reyes Barragán. Sí, gracias. Sí, creo que ahorita que los escucho, idealmente los gobiernos, hablando ya de funciones, pues tendrían que tener un equipo de comunicación social integrado por al menos 10 personas, ¿no? El experto en mercadotecnia, el experto en antropología social, el experto en diseño, el experto en comunicación, el experto en lo que queramos, ¿no? Sin embargo, también es cierto que desafortunadamente por temas de recursos o por hasta desconocimiento de esta importancia de tener equipos bien formados y capacitados, pues a veces recaen dos personas que tienen que asumir lo que hacen 10, ¿no? Un equipo de 10. La gran diferencia con las campañas es que en las campañas pues metes a esas 10 personas porque obviamente quieres llegar al poder. Pero bueno, ahora también es cierto y un poco lo que decía también Gilberto. El gran problema es cuando se entiende la mercadotecnia para envolver, para manipular, ¿no? Para mentir y ofrecer algo que no es cierto. Creo que al igual que hay relaciones públicas negras, que hay marketing negro, pues
un gobierno tendría que trabajar y cumplir, y en función de lo que está haciendo y cumpliendo, difundirlo, promoverlo y de alguna forma posicionarlo. Pero siempre partiendo justamente, y retomo esta parte que dice muy bien también Gilberto, el tema de la ética, ¿no? La mejor campaña que puede hacer el partido es que el gobierno del poder haga y cumpla su trabajo, ¿no? Cuando eso sucede, pues tenemos que encontrar las maneras correctas y precisas para llegar a los diferentes públicos, ¿no? Bien lo decía también George, ¿no? No es lo mismo llegar a jóvenes que están en una ciudad urbana, a jóvenes que están en la serranía, ¿no? Donde tienen otras necesidades, otras carencias también. Entonces creo que toda esta parte la va haciendo justamente, quizás volvemos un poco al principio, ¿no? Donde empezamos a darle un apellido a lo que estamos haciendo justamente como para tratar de especializarnos. Porque si bien es cierto que el de marketing hace la segmentación, te diría el matemático o el actuario, ¿no? Pero sí, yo tengo que estar ahí para determinar el coeficiente, la métrica, entonces, ay, espérame, pues va haciendo cada vez más y más grande. ¿A qué quiero llegar, no? Hay que hacer bien las cosas y podemos echar mano desde el marketing, desde el diseño, desde la comunicación, pero siempre hablando de cosas concretas, reales y sobre todo verificables, ¿no? Y a partir de eso, bueno, estos ejercicios están existiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe. Pues bueno, está muy nutrido el debate. La verdad es que el tiempo pues ya prácticamente se nos está agotando y con esto daremos pie a un punto de conclusiones. A mí me hubiera gustado meter ahí a la mesa del debate este otro concepto que en algunos está permeando el tema de, incluso hay un colegio en México, ¿no? El Colegio de Imagen Pública, que es la imagología, ¿no? Y luego que también trata otra vez como de homologar todo a uno, pero bueno, pues ya será materia a lo mejor para otros. Si quisieran dar alguna idea en su minuto de conclusiones, adelante, pero si no, pues bueno, más bien, ¿con qué nos quedamos a partir de esta mesa, de este análisis? ¿Hasta qué punto es necesario y no el marketing con el apellido gubernamental o no? Y a partir de ello, pues podemos construir, ¿no? Incluyendo en el propio IMAP. Fíjense que el debate surgió a quienes nos están viendo, escuchando, precisamente porque en el IMAP, en el diplomado en gestión pública, tenemos un módulo que se titula Marketing Gubernamental, y esto fue lo que provocó el debate que nos convoca esta tertulia, pero sí podemos aprender entre todas y todos lo que implica el término y el uso correcto de los conceptos de los especialistas que aquí estamos escuchando. Entonces, bueno, minuto de conclusiones, empezamos con, en el orden inverso, si bien les parece, Juan Pablo Ponce. Bueno, yo creo que hoy en día el tema ciudadano es más exigente en todos los estratos y hoy en día con la tecnología, con un celular ya se sienten poderosos o nos sentimos poderosos porque todo lo podemos grabar y exponer y exhibir según lo que necesitemos. Entonces creo yo que el marketing gubernamental como tal, yo creo que a lo mejor está muy, el título está muy volado, pero más bien es porque se usa en gobierno, no que sea así. Sí, yo insisto, es el tema que se llama hoy en día, por algo no lo han cambiado, no sé por qué, comunicación social. Y también, bueno, yo reitero el tema de que hay que conocer al público, ¿sí? Hay que conocer los extractos, hay que ser congruentes entre el discurso, los hechos y la propia comunicación. No es lo mismo que pongamos en Facebook el mismo post que en Twitter a través del TweetDeck, o sea, eso no se debe hacer, ¿sí? Igual en un Instagram. Cuidar eso y también el marketing, y aquí yo abro una brecha más con los medios alternativos, ¿sí? O sea, no todo es Facebook, no todo es Twitter, no todo es WhatsApp. También se requieren los medios alternativos, el perifoneo, el ir a casa por casa, etc., ¿no? Entonces yo creo que la conclusión mía es, hay que cuidar siempre, desde el gobierno, hay que cuidar siempre todos estos, para que la percepción siga siendo positiva, el ciudadano siga creyendo en el gobierno mismo y pues siempre pueda pasar mejor la voz, ¿no? Que es lo que siempre se requiere y por excelencia es la mejor mercadotecnia, la de boca en boca. Sería básicamente eso y bueno, pues yo creo que la mercadotecnia, relaciones públicas, todo lo demás, insisto, es una bolsa en la que según sea el caso, sea ese el objetivo, según sea el público, es lo que tienes que utilizar. Muchísimas gracias, Juan Pablo Ponce, por estar el día de hoy aquí compartiendo tu experiencia y tu expertise en la materia. Adelante, Gracias. Felipe Reyes Barragán. Gracias. Yo creo que lo que nos deja esta charla es que mientras más herramientas, al final de cuentas, como le queremos llamar, pero mientras más herramientas, más capacidades, más habilidades, más formación tengan los servidores públicos, los funcionarios públicos, al final de cuentas va a redundar justamente en que los ciudadanos tengamos mejores condiciones de vida, ¿no? Ya la discusión y el análisis de si el concepto y todo eso, pues a lo mejor va a ser más interno. Sin embargo, creo que no podemos dejar de lado la finalidad, ¿no? Que al fin de cuentas lo que buscamos como gobierno, hablo
hablo desde la perspectiva en la que estoy, es que justamente el ciudadano pues tenga acceso a mejores condiciones, a servicios, pero sobre todo que al final de cuentas pues sea la prioridad de un gobierno en cualquiera de los tres ámbitos, ¿no? Y ya esta posible continuidad en cuanto a, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? De imagen pública, de protocolo, de branding, ¿no? Pues al final de cuentas va haciendo más grande esta conversación y ese análisis. Sin embargo, al final de cuentas todo tiene que coincidir, hablando de gobierno, en que el ciudadano tiene que ser el punto de atención y sobre él tienen que partir todas las acciones y estrategias, y en función de eso podemos saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Muchas gracias. Gracias, Felipe Reyes Barragán, docente también del IMAD, por estar acá. Adelante, Gilberto Gómez Lara. Muchas gracias. Bueno, en esta discusión, sobre todo, seguramente no se ve tan campal como en Twitter, porque en Twitter es más fácil pelearse por cada 180 caracteres que ya cuando tenemos una conversación, porque con 180 caracteres, perdón, no argumentas, no sustentas y sobre todo no limas asperezas, ¿no? Lo importante de esto, sobre todo, es dejar, insisto, a cada cosa en su justo lugar y pensar cómo todos los conocimientos al final del día complementan y sustentan una buena acción, que en este caso, como lo marca la ley, el concepto es comunicación social. Ni siquiera es comunicación política. Comunicación política lo utilizamos para abordarnos y aventurarnos en el estudio de este ejercicio, que es prácticamente llevar a buen puerto la comunicación de todo lo que tiene que ver con política o todo lo que es de interés político. Marketing gubernamental, entonces, no tengo nada en contra de ello, sino más bien es darle su justo valor. Y como esto, creo que el justo valor es adentrarlo en todas las acciones de manera correcta. Y sí, como ya mencionaban, lo ideal sería que cuando hablamos de un área de comunicación social, pues hubieran al menos unos 10 expertos, como decía Felipe, para que cada uno entonces contribuya de manera estratégica, de manera óptima, pero también para que asesoren al político a gobernar bien, que eso es lo importante. Al final del día no importa tanto si comunicas de manera excelente, sino que también lo que comunicas se vea. Y es que un buen gobierno siempre se va a ver en todos los aspectos, en las calles, en el ambiente, en fin, en el bienestar social de las personas, aunque ahora esta palabra bienestar social sea tan trillada y a veces hasta tan desvalorada, ¿no? Entonces, con eso culmino. No creo que es para desacreditar, para hacer a un lado, sino más bien para integrar los conocimientos y llevar a buen puerto la comunicación de gobierno. Muchas gracias. Gracias, Gilberto, por estar acá. Gracias por la confianza, por tu experiencia y por compartir este tiempo con nosotros. Adelante, Benjamín Ramírez. Gracias. Yo diría que dejemos ese debate pendientes que dices, Cristian, el del tema de la imagen pública y la otra. Hoy nos enfocamos mucho al gobierno, pero también la oposición y la comunicación política implican más cuestiones que también sería otro debate muy interesante. Yo los dejo sobre la mesa y podríamos tener una gran tertulia con ambos temas. Y yo soy el fiel creyente del tema de la imagen, porque yo hice diplomado en la escuela de Álvaro Bordoa y soy consultor en imagen política. Lo creo en especial. El generar una imagen implica una responsabilidad brutal, y de una institución como un partido político, de un gobernante o de un político, no es cosa sencilla cuando creen que es cosa sencilla, ¿no? Entonces, yo creo que mi conclusión es sumarnos a entender que somos profesionales, tenemos puntos de vista diferentes, y esos puntos de vista diferentes nos ayudan a poder enriquecer una toma de decisiones. Y la otra, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Entonces, eso es fundamental para la comunicación, entender desde dónde se percibe. Tú vas a tener tu punto de vista. Entonces, lo interesante de la comunicación es que tenemos la capacidad de ir a ese ángulo para verlo, percibirlo y tomar decisiones. Entonces, yo los invito a todos a que sigamos platicando, haciendo estas tertulias, que lo que van a hacer es enriquecer este ambiente profesional. Y la otra, Gil, yo no estoy de acuerdo con que se sigan llamando oficinas de comunicación social. Yo estoy en desacuerdo brutal, porque la comunicación social es otra cosa. Y parto desde la idea que tú das, amigo. Si no tenemos el concepto claro, no vamos a lograr que vayamos al punto.
La comunicación social es algo completamente diferente y por eso encierran solamente a 2 personas o contratan a 2 personas para que hagan funciones, cuando la comunicación gubernamental o de un gobierno va mucho más allá, o de una institución política va mucho más allá que enviar un boletín o generar un comunicado, ¿no? Entonces, sí creo que ya deberían dejarles llamar comunicación social y podemos hacer una mesa para ver cómo se debe de llamar ahora, porque área de comunicación de gobierno no lo creo, pero podemos descubrirlo, porque ya eso es obsoleto, es de los 70s. Perdón que interrumpa en 10 segundos, por favor, pero es que efectivamente este debate lo debemos llevar al Congreso para que justo en la ley cambien el término de comunicación social, porque en efecto, a mí tampoco me gusta y creo que se va muy de lado. Debería ser al menos comunicación política tal cual, que esa es la rama, ese es el estudio, es la ciencia lo que se aplica, comunicación política, pero bueno, ya después hacemos un debate, Cristian, lo Armamos proponemos también otra. para Claro ver que sí. por qué. No, ustedes me comprometen a cada momento. ¿Por qué ¿no? desde el Congreso no han tomado esa decisión? Porque esa palabrita de comunicación social es viejísima y está estipulada en la ley tal cual. Entonces, bueno, Es eso de los ya 70s, ¿no? otra Bueno, historia. y agradecerte, Cristian, muchas gracias por este espacio y estoy atento y al servicio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mientras no quieran cambiar el nombre del instituto también, porque ya van fijando agenda ustedes de lo que hay que hacer en el instituto, pero no se crean. Muchísimas gracias a ustedes, un gustazo. A ver si George no te sale con que hay que hacer un rebranding, caray. Precisamente vamos con el último minuto de conclusión y cierra magistralmente, George. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo lo único que quisiera concluir es, creo que el gran reto que tenemos nosotros desde esta trinchera es querer convencer, pero también querer generar interés en el público, porque lamentablemente dentro del gobierno generamos un ejercicio de comunicación que por el propio hecho de tener la palabra política ya generó rechazo. Entonces, pareciera que la profesionalización o la tecnificación de la materia va cada vez a aislar y cada vez más a alejar a los públicos en lugar de acercarlos. Y pareciera que ese todo comunica que todos congeniamos o todos creemos que funciona, pues resulta que el reto no se está logrando. ¿Y qué es? Que el público realmente se interese por lo que nosotros tenemos que comunicar. Entonces, creo que dentro de esto, independientemente y a lo mejor para dejar esa espinita para el siguiente debate, más allá de la comunicación social o la comunicación política, consideraría yo que el tema sigue siendo la necesidad de que el público se interese por lo que necesitamos comunicar o por lo que ellos necesitan escuchar, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión. Digo, al final del día, ni las relaciones públicas, ni la mercadotecnia, ni la comunicación, ni el diseño, ni todas las disciplinas van a lograr tener éxito si al final aquella persona que le tiene que llegar el mensaje no hace la acción que le corresponde, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, George, por este momento de conclusión. Gracias a todos quienes participaron, Benjamín, Juan Pablo, Gilberto, Felipe. Muchísimas gracias de verdad por la confianza en el Instituto Municipal de Administración Pública. Este espacio de enseñanza y formación precisamente para servidores públicos en distintas áreas. Una de las estrategias del IMAP precisamente es todo este concepto de marketing, de comunicación, de imagen pública, lo que nosotros buscamos permear también como toral importante para las administraciones públicas y para todas las instituciones. Pues bueno, agradecerles mucho a quienes nos están siguiendo en la transmisión, comentarles que en el IMAP precisamente el día de hoy también se apertura la promoción del diplomado en gobernanza municipal, así como el diplomado en control interno paramunicipal. Tenemos una vocación totalmente municipalista en este instituto. Somos el primero y hasta donde sabemos el único de momento de carácter municipal en todo el país que encuentra relación con el Instituto Nacional de Administración Pública. Y pues es una gran responsabilidad para nosotros desde este ámbito privado o social estar contribuyendo a la profesionalización del sector público. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día a todas y todos.